El reino de Dios no vino a ser dominado, sino a dominar, porque muchas veces queremos nosotros dominar el reino de Dios, cuando el reino de Dios fue que vino a dominarnos a nosotros. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu programa Sanidad y Liberación al Instante, a través de tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. La gloria de Dios está aquí. Yo creo que la gloria de Dios va a caer en tu casa. Hay una palabra fresca de parte de Dios a través de tu programa. Aleluya. Y no estoy solo hoy. Hay unos hombres de Dios que me acompañan. Ellos se estarán presentando. Amén. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Soy tu hermano y evangelista Luis Miguel Silva y vinimos a traerte una palabra poderosa. Amén, amén. La paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Pastor Darwin Félix quien le habla. Así que disponga su corazón para recibir la poderosa palabra del Señor a través de este segmento Sanidad y Liberación al Instante. Amén. Usted que está conectado y los que se están conectando, usted tiene que tomar este link y comenzar a compartirlo. Porque el Espíritu Santo de Dios, hay gente que ya lo sabe, hay gente que lo está sintiendo. El Espíritu Santo de Dios te va a hablar. Y hoy tenemos un tema poderoso. Yo voy a dejar a cargo de mi hermano Luis Miguel que anuncie el tema y de una vez arranque en el nombre de Jesús. Estaremos predicando con el tema Trabajando para un mismo reino. Amén. Aleluya. La lectura. Vamos a basarnos en el libro de Lucas, su capítulo 3, su verso 15 al 16. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu Gloria palabra, a ti, Dios Señor. mío. Sea usted en este momento glorificándose de manera poderosa. Señor, esas personas que nos están viendo, Dios mío, Aleluya, sean bendecidos, sean reedificados con esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, háblale a los corazones, Dios mío. Háblale a tu pueblo, háblale en el nombre poderoso de Jesús y a todas personas que nos estén viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Trabajando para un mismo reino. Amén. Este es un tema muy poderoso. Este es un tema que es necesario que toda persona, todo creyente, todo cristiano, todo pastor, toda persona que le sirve a Cristo, que tenga un ministerio, debe entender este tema, trabajando para un mismo reino. Amén. Aquí en esta cita bíblica donde nos basamos, estamos viendo a un hombre el cual le llamaban Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque él bautizaba. Y se encontraba en un momento haciendo su función, bautizando. Y dice que todo el pueblo estaba a la expectativa. La gente estaba preguntándose en sus corazones, desesperado, si acaso Juan sería el Cristo o no. La gente daba en confundir a Jesús y a Juan, porque aunque Jesús y Juan eran primos, no se parecían en lo físico, pero su conducta, su forma de ser, el nivel de humildad que tenía, lo identificaba, y las personas creían que Juan era Cristo y creían que Cristo era Juan. De tal manera que ellos se preguntan en sus corazones si acaso Juan será el Cristo o no. Pero Juan, como sabía que él estaba trabajando para el mismo reino que Jesús, que él fue quien vino a prepararle el camino, él nunca se cogió la gloria para
para él. Juan, si hubiese sido otra clase de persona, al estar confundiéndolo con Jesús, él dice: sí, yo soy el Cristo, para que la gente lo siga a él, para que la gente lo busque a él, para que la gente lo aplauda a él, para que la gente lo honre a él. Pero como él entendía cuál era su función y a qué vino a esta tierra, y que él estaba trabajando para el mismo reino que Jesús, entonces lo negó y dijo: no, yo no soy el Cristo, yo solamente soy enviado delante de él, yo solamente soy aquel quien vino a prepararle la plataforma. Él es más poderoso que yo, de tal manera que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Este hombre, pudiendo en este momento creerse Cristo, reconoció que no solamente él no era Cristo, sino que tampoco era digno de desatar la correa de su calzado. Pero también Jesús daba testimonio de Juan, de tal manera que en un momento Juan manda a sus mensajeros, Juan manda a sus discípulos, cuando se encontraba preso, a preguntarle a Jesús si él era el Cristo o no era el Cristo. Y Jesús le dice a los discípulos: díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los enfermos son sanos, los muertos resucitados, y a los pobres les he predicado el evangelio. ¿Qué pasa? Que Jesús comienza luego a hablar de Juan y le dice a la persona que ustedes salieron a ver al desierto, y habla de Juan y dice: de cierto os digo que de lo que son nacidos de mujer, no hay uno mayor que Juan el Bautista. Vemos que Juan dice que Jesús es mayor que él, pero vemos que Jesús dice que Juan es mayor que él. Vemos que Jesús tampoco cogió la gloria que le pertenecía a Juan, porque también Jesús, al ser el Cristo y él ser el reino, porque él dijo en un momento: he aquí el reino está entre vosotros. Entonces tampoco él se cogió la gloria pudiéndolo hacer, porque él entendía que si él cogía la gloria que le pertenecía a Juan, o si Juan cogía la gloria que le pertenecía a Jesús, entonces el reino iba a estar dividido, el reino se iba a destruir, y en vez de trabajar para el reino, lo que iban a echar a perder lo que Dios dijo que debían hacer. Así Aleluya. Así es. Gloria ¿Sabe a Dios. que aquí en Mateo capítulo 3 vemos también otro episodio que se identifica con lo que tú estás hablando? Porque estamos viendo que tanto Juan como Jesús tenían muy claro que trabajaban para el mismo reino. Amén. Por eso nunca como ministros ellos dieron cabida a la división. Proyectaron la unidad con su manera de hablar, de comportar y de pensar. Entonces en Mateo 3:13 dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aleluya. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué estamos viendo en esta escritura? Estamos viendo lo que tú estás señalando, el tema que está desarrollando. Estamos viendo a Juan y estamos viendo a Jesús, que aunque tenían funciones diferentes, estaban conscientes de que trabajaban para el mismo reino. Sí. Cada uno tenía una tarea diferente. La de Juan, preparar el escenario para que Jesús se presentara como Salvador o Mesías, para que Jesús se presentara como el Salvador del pueblo. Esa fue la función de Juan el Bautista. Jesús, del otro lado, está consciente de que él era el Salvador y que dependía de Juan para llevar a cabo su obra redentora. Gloria. Por eso lo vemos trabajando en equipo. Cuando Juan está bautizando en las aguas del río Jordán, hay algo que pasa, y es que Jesús se presenta para ser bautizado. Juan empieza a mirar a Jesús de la manera correcta. Lo está viendo como su Salvador, como su Señor. Él lo está viendo como su superior, lo está viendo correctamente. Él se siente como su siervo. De hecho, lo era. Y le dice: tú vienes a mí para que yo te bautice. Debe ser lo contrario. Yo como siervo debo ser bautizado por ti, que eres Señor. Pero Jesús le está diciendo a Juan: Juan, conviene que cumplamos con toda justicia. No importa aquí quién sea el mayor o quién sea el menor. Lo importante es que estamos trabajando para el mismo reino. Lo importante es que estamos cumpliendo con la función o la asignación que a cada uno de nosotros nos ha sido asignada. Entonces vemos que cuando obedecen ambos, porque Juan cede a bautizar a Jesús y Jesús viene para ser bautizado, dice el texto que el cielo se abrió. Aleluya. Cuando
comprendamos este principio de que trabajamos para el mismo reino, de que debe haber unidad entre nosotros, entonces veremos el cielo abierto como iglesia, como ministro de Cristo. Los cielos le fueron abiertos no solo a Jesús, sino también a Juan, porque se está dando aquí un ingrediente llamado unidad que debe estar presente hoy día en medio del pueblo. Cuando nos unifiquemos y entendamos que aunque tenemos ministerios diferentes, dones diferentes, asignación diferente, trabajamos para el mismo reino, vamos a ver los cielos abiertos. Aquí los cielos se le abrieron a dos gente que estaban trabajando en unidad para el mismo reino. Descendió el Espíritu Santo y vino luego la voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Hubo una manifestación sobrenatural sobre la vida de dos hombres que comprendieron que estaban trabajando para el mismo reino, que eran parte del mismo equipo, que eran parte del mismo cuerpo, de la misma familia. Y este es el mensaje que mucha gente hoy día debe entender. No estamos en división como cuerpo de Cristo, estamos bajo unidad. Debemos trabajar para el mismo reino. Así que dejemos fuera las opiniones diferentes que podamos tener, o los diferentes conceptos, o qué sé yo, tantas cosas que están causando división, que no nos dejan fluir a ninguno de nosotros en la asignación que tenemos por delante. Estamos trabajando para Dios. Muévase en unidad donde quiera que usted esté, dentro de la iglesia, en medio de la familia donde trabaja. Manifieste la unidad, porque usted pertenece a un reino que se caracteriza por la unidad. La división es de la tiniebla, pero la unidad pertenece al Señor. Así es, así es. Juan conocía muy bien su asignación. Cuando usted lee San Juan capítulo 1, se da cuenta que Juan es un enviado de Dios. Y dice el versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hay una diferencia entre Juan y Jesús, y era que Juan hablaba de Jesús, pero Juan no era Jesús. Sí. Juan entendía muy bien su asignación dentro del reino de Dios. Mire, a veces hay gente que no quiere cumplir con la asignación porque tal vez no tiene cierto don. Déjame decirte que muchas veces hay una palabra que tú vas a predicar, pero hay alguien que tiene el don para manifestarla. Lo cierto es que cada uno aquí tenemos que cumplir con nuestra asignación, porque la gente, cuando empezó a ver la manifestación de Jesús, dijo: Juan, todo lo que dijo de este ha sido manifiesto. O sea, en Jesús estaba el poder para manifestar cada palabra que salió de la boca de Juan. Entonces nosotros tenemos que estar claros que en este reino hay asignaciones diferentes y que cada uno de nosotros trabajamos para el mismo reino. Mire, cuando usted se da cuenta, una de las cosas que usted tiene que saber que nos ayuda a trabajar para el mismo reino es saber menguar, es saber que aquí nadie es mayor que nadie, es saber que el reino de Dios no vino a ser dominado, sino a dominar, porque muchas veces queremos nosotros dominar el reino de Dios, cuando el reino de Dios fue que vino a dominarnos a nosotros. Si no, pregúntele a Saúl, que él quiso dominar lo que era el reino de Dios por medio de su decisión, pero el reino de Dios viene a dominar en la tierra. Entonces nos damos cuenta de muchas cosas entre Juan y Jesús. El pastor ahorita citaba acerca de algo, y me doy cuenta que hay una problemática, ahí se enseña algo bien poderoso dentro de lo que el pastor decía, que es una problemática que está operando dentro de la iglesia. Sucede que cuando Jesús se va a bautizar donde Juan, ustedes recuerdan que el bautismo en agua era para arrepentimiento de pecado. Por eso Juan decía: yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí lo bautizaré en Espíritu Santo y fuego. Juan está discutiendo con Jesús, como acaba de explicarlo el pastor, pero Jesús le dice: no, bautízame tú a mí, porque es necesario que cumplamos con la ley. O sea, me doy cuenta de lo siguiente: Jesús no se bautizó porque tenía pecado, porque Jesús no tenía pecado. Jesús se bautizó por sometimiento, para que la ley se cumpla. Y muchas veces hay algo que está causando esa división dentro del reino de Dios, y es la falta de sometimiento. Sí. Gente que porque Dios lo levanta con un ministerio a las naciones, ya ellos no escuchan la voz de su pastora. Gente que porque Dios lo levanta con un don profético, ahora ellos dicen que Dios le está hablando más a ellos de lo que hay que hacer en la iglesia que al mismo pastor.
pastor, cuando en Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor. Usted con el don profético, el ministerio profético que tiene, no es que Dios no le revele algo acerca de la iglesia, pero ese don Dios te lo dio para edificación de la iglesia. Pero el pastor Dios lo puso para hacer plena dirección de la iglesia. Entonces muchas veces hay ministerios que se levantan, pero la falta de sometimiento no lo deja avanzar. La falta de entender, aleluya, que trabajamos todos para el mismo reino no los deja llegar al destino que Dios le dijo, porque Jesús entendió ese principio. Jesús dijo, para yo llegar al destino de parte de Dios, tengo que saber que yo no estoy en el cielo, yo estoy en la tierra, y en la tierra hay leyes que el Padre ha puesto, y es que debo someterme a una autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Aleluya. Vemos cómo Jesús fue un hombre de éxito en su ministerio. Sí. Jesús se sometió a Juan. ¿Y sabe qué dice? Que cuando él se sometió, como decía el pastor, entonces los cielos se abrieron. Quiere decir que todavía los cielos estaban cerrados. Ahora, una vez hubo sometimiento por parte de Jesús, hubieron cielos abiertos. Lo que le cerró el cielo a las tinieblas fue la división. Pero lo que se lo abrió a Juan y a Jesús y a los que estaban ahí fue la unidad, fue la obediencia, fue el entender que trabajaban todos para el mismo reino. Entonces tenemos que saber que si hay algo que nos va a hacer caminar en cielos abiertos como ministro de Dios, es el porque que muchas veces queremos caminar como profeta, como hombre de Dios bajo cielos abiertos, pero no queremos someternos a nadie. Déjame decirte, baby, que a Jesús el cielo no se le iba a abrir si no se sometía a una autoridad, si no entraba a una cobertura, si no entendía que tanto él como Juan, como decía nuestro hermano Luis Miguel, trabajaban ambos para un mismo reino. Amén. Aleluya. Amén, amén. Esto es muy poderoso. Sí. Recuerdo en un momento donde, como de costumbre, allá en la congregación salimos a evangelizar. Recuerdo que ese día que salimos a evangelizar, nos paró una pastora y nos dijo que buscamos evangelizando por ahí, por ese territorio, por ese lugar, por ese sector, porque esas almas, dijo ella, que le pertenecen a ella y que nosotros no debemos predicar por ahí. Gloria. Esto fue fuerte para nosotros, ya que entendemos que las almas son de Cristo y no tienen ningún ser humano por qué impedirte a ti que tú prediques en el territorio donde Él vive, porque supuestamente tiene su iglesia, cuando las almas son de Dios y lo que andamos provocando es que las almas se salven. Entonces, es poderoso esto, porque dice aquí en el libro de San Juan capítulo 4, verso 1, que cuando el Señor entendió que los discípulos o que los fariseos habían oído decir que él hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque él no bautizaba sino sus discípulos, dice la Biblia que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora bien, ¿por qué Jesús salió otra vez de Judea y se fue a Galilea cuando escuchó que la gente decía que él hace y bautiza más discípulos que Juan? Él se fue para cederle territorio a Juan, para cederle espacio a Juan, para que Juan lleve a cabo el plan y el propósito por el cual Dios lo mandó. Porque si Jesús no le abre paso a Juan para que predique, entonces Juan no lo iba a presentar a él más adelante como el Salvador del mundo. Aleluya. Entonces hay mucha gente que no quieren cederte espacio a ti porque ellos tienen miedo de que la gente corra a tu congregación. Sí. Y ellos tienen que entender que hay momentos donde vamos a tener que menguar para que otro crezca, porque en un momento dice la Biblia que Juan pasaba por un lugar y vio a Jesús bautizando, y dice que sus discípulos le dijeron: Rabí, mira, de quien tú dabas testimonio, todos vienen a él y son bautizados. Dice la Biblia que Juan dijo: este pues es mi gozo ya cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Lo que Juan está diciendo, ya ahora yo me gozo totalmente, porque para esto trabajé desde el principio, para prepararle el camino, para que todos entiendan que Él es el Rey, que Él es el Salvador del mundo, y que yo simplemente fui un enviado para prepararle la plataforma. ¿Por qué Juan dijo esto? Porque él entendió que él estaba trabajando para el mismo reino que Jesús. Nosotros debemos entender
No importa a dónde Dios nos lleve, no importa el ministerio que tengamos, no importa cómo la gente nos llame, que la gente haya dicho de nosotros que somos en Dios. Debemos entender que nosotros debemos estar unidos, debemos provocar que más gente vengan a los pies de Cristo. Cuando Dios está usando a alguien, nosotros debemos gozarnos, nosotros debemos alegrarnos y debemos orar para que su ministerio sea llevado a cabo y Dios lo use más. Pero tenemos gentes hoy en día que en vez de gozarse por lo que Dios está haciendo a través de ti, lo que hace es que le entra un celo ministerial y comienzan a levantar falsos testimonios de ti, comienzan a decir cosas de ti que no son, para cerrarte la puerta. Pero cuando tú te mantienes trabajando para el mismo reino, como decía el pastor, el cielo se va a abrir. Amén. Aunque el diablo trate de cerrar la puerta, Dios va a abrir el cielo. Y si Dios abre el cielo, habrán millares de ángeles que te van a proteger, te van a cuidar, te van a llevar por el buen camino para que lleve el propósito de Dios a cabo. Juan el Bautista, Jesús fue un hombre muy sabio. Jesús también fue muy sabio. Porque cuando Jesús dice que de los que son nacidos de mujer, no hay uno mayor que Juan el Bautista, pero Jesús nació de mujer. Ahora bien, porque él dice que el de los que son nacidos de mujer, no hay uno mayor que Juan el Bautista? ¿Acaso él está diciendo que Juan era mayor que él? No, Jesús está hablando de los que son nacidos de mujer, pero que traen un contacto de la sangre de la mamá. O sea, Jesús no trajo ningún contacto de sangre de María. Jesús no tenía el ADN de María, más Juan sí tenía el ADN de su mamá. Pero Juan entonces dice que Jesús es más poderoso que él. Juan está diciendo: yo bautizo en agua. Lo que yo estoy haciendo es algo sencillo para lo que él hará. Él es tan poderoso que él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo bautizo para que la gente sepulte su viejo hombre y resucite en el nuevo. Pero Jesús bautizará para que la gente hable nuevas lenguas, para que la gente sane los enfermos, para que la gente resucite en los muertos. Jesús vino a bautizar para que la gente reconozca que él es la salvación. En un momento dice la Biblia que Herodes ve a Jesús predicando y dijo: este es Juan que ha resucitado de entre los muertos. Sí. O sea, él mismo confundió a Juan con Jesús. O sea, confundió a Jesús con Juan. Y ya él había decapitado a Juan, pero lo confundió con Jesús. Porque Jesús y Juan tenían las mismas características espirituales. Tenían el mismo comportamiento. Tenían el mismo lenguaje. Tenían la forma de caminar porque venían del cielo. La Biblia dice que Juan fue enviado. Si dice que fue enviado, ¿de dónde fue enviado? Del cielo. Porque cuando un mensajero es enviado a un lugar, se supone que al lugar a donde lo enviaron, él no pertenece a ese lugar. Él fue enviado de otro lugar a ese lugar. Entonces dice que Juan era un mensajero que fue enviado. ¿De dónde fue enviado? Del cielo. ¿Dónde Jesús y Juan se conocieron? En el cielo. Porque la Biblia dice que Jesús también fue enviado a morir por nosotros. O sea, aunque Juan había nacido físicamente primero que Jesús, porque Jesús nació después, pero ya Jesús en lo espiritual había nacido o había sido creado primero que Juan el Bautista, porque él es el primogénito de la creación. Así que tú tienes que entender, pastor, que tú estás trabajando para un mismo reino. Evangelista, profeta, no importa el ministerio que tú tengas. Tú debes entender que estás trabajando para el mismo reino que tu hermano. Debes entender que cuando Dios está usando a alguien, tú debes ser un colaborador. Si tú tienes muchas veces que ser la alfombra para que él pase por encima de ti, hazlo. Si tú tienes que ser muchas veces la tarima que él va a pisotear para que Dios se mueva, hazlo. Amén. Pero entiende que tú y yo estamos trabajando para un mismo reino. Así es, así es. Vamos a levantar una oración, amén. Sí. Vamos a dejar que nuestro hermano Luis Miguel, junto con nosotros aquí, podamos levantar una oración y vamos a orar por esta gente que está conectada, que necesita una oración de parte de Dios, gente que tiene fortaleza en su mente, que el diablo le está ministrando tal vez, que se sienten inferior, amén. Así que vamos a orar, Padre. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor, en esta hora, delante de tu presencia, pedimos, Dios mío, Padre, por esas personas, esos creyentes que están siendo atacados fuertemente, sí, Dios mío.
Padre, presentamos aquellas iglesias, Dios mío, aquellos pastores, Dios mío, que se sienten mal cuando ven que alguien se está convirtiendo en la iglesia de al lado. Ellos se sienten mal, pero hoy te pedimos, Dios, que tú le hagas entender y le hagas reconocer que en vez de sentirse mal deben alegrarse porque un alma se está salvando. Porque allá en el cielo no habrá nombre de ninguna iglesia. En el cielo habrá un nombre en general y en la iglesia del Cordero de Dios. En Shamakanda, en el cielo habrá un nombre en general. Es el nombre de la iglesia del Cordero de Dios. Y pedimos hoy, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que todo celo ministerial sea arrancado de las iglesias. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos, Dios mío, tu pueblo victorioso. Declaramos tu pueblo sano, Dios mío, de toda enfermedad del alma, de toda enfermedad espiritual que no lo deja avanzar, que no lo deja gozarse cuando tú estás usando a alguien. Declaramos en el nombre de Jesús que toda cadena que el diablo ha levantado contra las iglesias, contra las congregaciones, cae por tierra en el nombre de Jesús. Declaramos liberación por la sangre de Cristo. Declaramos que tú te metes con poder, que tú te metes con unción. Declaramos que tu Espíritu Santo, Dios mío, gobernará. Declaramos, Dios mío, que tu pueblo entrará en la visión de trabajar para el mismo reino. Se va toda religiosidad en el nombre poderoso de Jesús. Toda norma de hombre se tiene que ir. Declaramos en el nombre de Jesús que el pueblo entra en un nivel de revelación tan poderosa que no tiene que ver qué ropa tiene el hermano puesta, sino que lo va a identificar por el Espíritu y le dirá, aunque esté vestido de tal manera, Dios me dice que eres un siervo, que eres una sierva, que eres un pastor, que eres un profeta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Por el poder de la palabra de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias por estar conectado a tu programa Sanidad y Liberación al Instante. Recuerda suscribirte en esta tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. La gloria de Dios y la paz de Dios sea con usted y cada uno de los suyos. Bendiciones. Amén. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.